Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para hablar de un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos de los actores turcos más queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de las telenovelas turcas o simplemente te gusta estar al tanto de los romances y las vidas de las celebridades, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores y las especulaciones que rodean a esta popular pareja, abordando directamente la pregunta que muchos se hacen: ¿tiene Can Yaman miedo de perder a Demet Özdemir? ¿Podría haber llegado el fin de su amor? Prepárense para un análisis detallado, porque vamos a desmenuzar todo lo que se dice, lo que se rumorea y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden darle a ese botón de suscribirse aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más seguidas después de su aclamada actuación juntos en la serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y encendió las alarmas de romance en la vida real. Durante un tiempo los fans vivieron con la esperanza de que su amor de pantalla se tradujera en una relación duradera, y de hecho, así pareció ser. Tuvieron un periodo en el que su relación parecía ser una de las más sólidas y mediáticas del momento. Compartían momentos, se dedicaban tiernos mensajes en redes sociales, y los paparazzi los capturaban en citas y escapadas. Parecía que teníamos una nueva pareja de cuento de hadas en la industria. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Con el tiempo la atención sobre ellos se intensificó, y con la intensidad llegaron las presiones, los rumores y las constantes miradas. Y es aquí donde entra la pregunta principal de hoy. Últimamente hemos visto una disminución notable en las interacciones públicas entre Can y Demet. Ya no se les ve juntos tan a menudo, las publicaciones mutuas han disminuido drásticamente, y el brillo en sus apariciones públicas parece haber cambiado. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la relación está pasando por un momento difícil, o peor aún, si ha llegado a su fin. Y en el centro de esta especulación está la idea de que Can Yaman podría estar sintiendo un temor profundo a perder a Demet Özdemir. ¿Pero de dónde viene este temor? Hay varias teorías circulando. Una de las más persistentes es la presión mediática. Cuando dos figuras tan populares y queridas están juntas, la atención de los medios y de los fans se vuelve abrumadora. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia se analiza con lupa. Esta presión constante puede ser agotadora para cualquier relación, y quizás Can, siendo una figura que ha alcanzado una fama estratosférica y muy rápidamente, esté sintiendo el peso de esta atención de una manera particular. Tal vez, en su afán por mantener viva la llama y la imagen pública de la pareja, esté sintiendo que debe esforzarse el doble, y ese esfuerzo se esté traduciendo en un miedo a no ser suficiente, o a cometer un error que ponga en peligro la relación. Otra perspectiva se centra en las diferencias en sus carreras y aspiraciones. Si bien ambos son actores exitosos, sus trayectorias y sus enfoques pueden ser distintos. Can Yaman ha estado enfocado en expandir su carrera internacionalmente, buscando oportunidades en mercados fuera de Turquía. Esto implica viajes constantes, compromisos laborales intensos y, a menudo, una vida nómada. Demet Özdemir, aunque también tiene aspiraciones internacionales, parece tener un arraigo más fuerte en su país y proyectos que la mantienen más estable en Turquía. Las largas distancias y las agendas incompatibles son, sin duda, uno de los mayores desafíos para cualquier pareja, y más aún para celebridades con carreras tan demandantes. Podría ser que Can, al ver el futuro de su carrera global, tema que esta dinámica pueda ser insostenible para una relación seria y duradera con Demet, y por ende, tenga miedo de que ella se aleje ante la imposibilidad de mantener una conexión fuerte. Además, no podemos ignorar los rumores de infidelidad, o al menos de acercamientos con otras personas. En el mundo del espectáculo, estos rumores son pan de cada día. Hemos escuchado especulaciones sobre posibles coqueteos de Can con otras actrices, o incluso sobre intereses de Demet en otros colegas. Aunque la mayoría de estas son solo eso, rumores, la constante exposición a este tipo de chismes puede erosionar la confianza y sembrar inseguridad en una relación. Si Can percibe que Demet podría estar abriendo su corazón a otras posibles
Lidades o si simplemente el torbellino de rumores lo hace sentir inseguro sobre su propia posición en la vida de ella, es natural que desarrolle un temor a perderla. Este temor podría manifestarse en un comportamiento más posesivo, más ansioso, o en un intento desesperado por recuperar la atención y el afecto que siente que se desvanecen. Y hablemos de la comunicación. Las relaciones, especialmente las de alto perfil, requieren una comunicación excepcionalmente abierta y honesta. Si ha habido una brecha en la comunicación entre Can y Demet, si han dejado de compartir sus miedos, sus inseguridades y sus planes de futuro, esto podría haber creado un terreno fértil para malentendidos y distancias. Quizás Can, al no poder expresar sus temores de manera efectiva, se ha encerrado en sí mismo, lo que podría ser interpretado por Demet como desinterés o enfriamiento, perpetuando un ciclo negativo. También existe la posibilidad de que el propio Can Yaman, dada su meteórica ascensión a la fama, haya experimentado un cambio en su perspectiva o en sus prioridades. A veces, cuando uno alcanza un nivel de éxito tan grande, las dinámicas personales pueden verse afectadas. Podría ser que Can, en medio de tantas oportunidades y desafíos profesionales, esté lidiando con sus propias inseguridades y con la presión de mantener su estatus. En este contexto, el miedo a perder a Demet podría ser una manifestación de su temor a perder un ancla, una persona que lo conecta con la realidad y con un amor genuino en medio del torbellino de la fama. Podría sentir que si ella se va, perderá no solo a su pareja, sino también una parte importante de su estabilidad emocional. Hemos visto en el pasado que muchas relaciones de celebridades se desmoronan bajo el peso de la fama y las presiones externas. La pareja de Can Yaman y Demet Özdemir no está exenta de estos desafíos. Si bien es difícil saber con certeza qué está sucediendo en su vida privada, las señales que observamos públicamente sugieren que algo no está del todo bien. La falta de apariciones conjuntas, la disminución de las interacciones en redes sociales y los rumores persistentes son indicios claros de que la relación, en su forma pública y visible, se ha vuelto más reservada, y quizás más frágil. El temor a perder a alguien es una emoción poderosa. Puede llevar a las personas a actuar de maneras inesperadas, a veces de forma autodestructiva, y otras veces, a hacer esfuerzos extraordinarios para salvar lo que aman. En el caso de Can Yaman, si realmente teme perder a Demet Özdemir, podría estar en un momento crucial. ¿Tomará las riendas y luchará por la relación, abordando directamente los problemas? ¿O se dejará llevar por el miedo y la inseguridad, permitiendo que la distancia se haga cada vez mayor? Es importante recordar que todo lo que decimos aquí se basa en especulaciones y en la información que llega a través de los medios y las redes sociales. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. No tenemos acceso a sus conversaciones, a sus sentimientos más profundos, ni a los acuerdos a los que llegan. Sin embargo, como fans, es natural que nos preocupemos por ellos y que analicemos las señales que nos dan. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que, a pesar de la magia de la pantalla y la intensidad de la fama, las relaciones humanas son complejas y requieren esfuerzo, comunicación y comprensión mutua. Si este es el fin de su amor, será una pena para muchos de sus seguidores que disfrutaron de su historia. Pero si logran superar estos desafíos, será una prueba más de la fuerza de su vínculo. El futuro nos dirá. En resumen, hemos explorado las razones por las cuales se especula que Can Yaman podría tener miedo de perder a Demet Özdemir. Hemos hablado de la presión mediática, de las posibles diferencias en sus carreras, de los rumores, de la importancia de la comunicación y de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Hemos visto cómo estos factores podrían estar influyendo en la dinámica de su relación y alimentando ese temor a la pérdida. Es un escenario complejo lleno de matices y, como siempre con las celebridades, envuelto en un halo de misterio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre los rumores que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can tiene miedo de perder a Demet? ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos para su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans de estos actores, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.